Amigas y amigos, en los últimos días se han estado dando acontecimientos en el mundo que, de acuerdo a los estudiosos serios de la Biblia, podríamos trasladarnos al libro de Apocalipsis y compararlo con aquel pasaje que habla de los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Están atados porque esos ángeles de soltarse desatarían los vientos de la guerra por todo el planeta. Tristemente, en estos últimos días hemos estado notando, digo tristemente porque es así, que el mundo está en una entera convulsión. Por doquiera, en todas partes, en los 5 continentes conocidos y explorados, donde habitan seres humanos con poblaciones organizadas en estados. Porque en la Antártida hay ocupación de ciertas bases de algunos países y potencias que lo usan para experimentos. Ya sabrá Dios con qué. Pero en todas partes, desde Indonesia, Oceanía, Australia, esa parte, la India o la Cochinchina, el este y sudeste asiático, Centroasia, África del Norte y la subsahariana, Europa, el Medio Oriente y algunas regiones de la Rusia, así como en el continente latinoamericano y en Norteamérica, existen conflictos de todo tipo. En algunos lugares tenemos guerras abiertas, armadas, países devastados por la guerra, como es el caso de Afganistán, Libia, Siria, Líbano, la Franja de Gaza, en Myanmar, el asunto de los Rohingya, los conflictos en Cachemira entre India y Pakistán, conflictos también en las Filipinas, donde están combatiendo no solamente contra el narcotráfico, sino también con las células del ISIS, en regiones donde hay una guerra abierta del Estado contra movimientos islamistas. El África, Sudán, el Boko Haram haciendo estragos en Nigeria, en Kenia, masacres a cada rato. Yemen es un triste desastre, un cementerio de hombres vivos, con miles de toneladas de bombas cayendo sobre una población civil perpetrada por el reino saudí, uno de los reinos más criminales, que sin embargo cuenta con el beneplácito y el apoyo de este país, Estados Unidos y los países de Europa. Porque en este momento, en este mundo, al parecer, el comercio, el mercado, es de más valor que las vidas humanas. Si no hay guerra, no hay ventas de armas. Si no hay ventas de armas, la gran industria militar, armamentista, se cae, se va a la quiebra. Y esos lobbies armamentistas son los que más dinero pagan y que más financian campañas electorales de senadores y congresistas aquí en Estados Unidos, así como en Europa. El mismo Vaticano es codueño de la fábrica de armas Beretta, estas famosas pistolas. Y no solamente hay pistolas Beretta, hay rifles de asalto, hay fusiles, hay metralletas, subametralladoras y todo tipo de armas marca Beretta. Y es nada más y nada menos que propiedad del Vaticano, en gran parte. Así que Rusia fabrica y vende armas. China fabrica y vende armas. Estados Unidos fabrica y vende armas. Israel fabrica y vende armas. Alemania, Francia, Inglaterra, España. Todos esos países fabrican y venden armas. Por eso la guerra es un negocio
que nunca va a terminar porque es un negocio que arroja grandes beneficios. También en estos tiempos existen guerras comerciales entre China y Estados Unidos, que Irán, sanciones por acá, sanciones por allá, todo movido por el comercio. En Sudamérica, hasta hace unos años que fue declarado continente de paz, todo eso se ha venido a pique. Hoy día, varios conflictos terribles se están desarrollando en países que hasta hace poco tiempo creíamos que eran ejemplos de paz y, y desarrollo. Tristemente, los dos países con mayor crecimiento y estabilidad macroeconómica, considerados modelos de ambos sistemas opuestos. Chile, del modelo neoliberal, y Bolivia, del modelo neosocialista. Estos dos países con marcadas diferencias e incluso países con problemas limítrofes y que han estado en guerra en el pasado, son o eran hasta hace poco dos ejemplos. Con los chilenos, en Chile, los neoliberales se daban golpes en el pecho y levantaban: Chile es el mejor modelo, el ejemplo de que el modelo neoliberal funciona. Sin embargo, en los 30 años de instauración del modelo neoliberal, claro, Chile ha crecido muchísimo en el aspecto macroeconómico, pero la desigualdad, la brecha económica entre pobres y ricos es tan enorme que por el aumento de 4 miserables centavos de dólar fue suficiente, óigame bien, por el aumento del equivalente a 4 centavos de dólares en el pasaje del metro de Santiago de Chile, fue suficiente para que estallara un conflicto social que estaba dormido. Miren, señores, 4 miserables centavos. No fue equivalente a 10 pesos chilenos, o vamos a decir a 40, 50 pesos chilenos, a 2 dólares, a 3 dólares. No, no, no. 4 miserables centavos de dólar. Fue el detonante para que el mundo conociera de la realidad chilena, la cual subyacía bajo ese modelo neoliberal que hasta el día de hoy, estos momentos, lleva más de 25 muertos, 200 personas que han perdido la visión por disparos de los carabineros a los ojos y los gases lacrimógenos, y hay cerca de 3.300 heridos registrados en un mes de protestas. No ha bastado ninguna solución o ninguna oferta del gobierno para que las marchas se detengan. Y en Chile, señores, no hubo un movimiento organizado, no se organizó, no hay una cabeza visible, es decir, fulano, fulana de tal, o este grupo es lo que están llamando, no. Ha sido algo espontáneo del pueblo, tal como ocurrió en República Dominicana en aquel abril del 84, cuando siendo Salvador Jorge Blanco presidente. Este abril, donde a causa del FMI y las políticas impuestas de restricciones, el pueblo estalló de manera espontánea. Por eso ese movimiento del 24 de abril del 84 en República Dominicana no fue capitalizado por ninguna fuerza política, porque ninguna fuerza política estuvo detrás. Ahora en Chile vemos que la oposición política y el gobierno se sienten y hablan de hacer un plebiscito para llamar un referéndum para llamar una consulta constitucional. Pero ¿qué quieren hacer en esta consulta constitucional? Le han puesto: hay una propuesta. El gobierno dice que sea el 50%. Una pregunta: ¿aceptan
que haya una revisión de la Constitución y que esa revisión sea hecha, dígame bien, con el 50% de los legisladores actuales o representantes de los del gobierno, de los partidos de la oposición, y el otro 50% de ciudadanos comunes y corrientes. Dígame una señora, que meten a la ciudadanía chilena a bregar con esos turpenes en una asamblea constituyente, ¿qué va a pasar? Un engaño, los van a embrujar y lo que van a hacer, le van a limpiar la cara a esa constitución neoliberal, y es como darle un bobo al pueblo. Por ese pueblo chileno ha dicho que no. Continúen las calles porque ellos quieren que esté el 100% de los constituyentes formados por ciudadanos, no por políticos ya rasteros, chorizos. Cuando digo chorizos me refiero a políticos ladrones, corruptos, que son los responsables del estado actual de las cosas en Chile. Chile, señores, aunque tiene una calidad de vida y los labios son los mejores de toda la región, sepan algo, en Chile hasta el agua de los ríos y los arroyos está privatizada. El agua está privatizada en manos de grupos de poder, especialmente extranjeros, consorcios extranjeros, que son los que controlan el agua chilena. Un chileno no puede bañarse en un río porque le pertenece a un consorcio empresarial. Y el agua, señores, es un derecho humano. Así fue declarado en Bolivia, un derecho humano por el gobierno de Evo Morales. Declaró el agua como un derecho humano de todos los ciudadanos de Bolivia, porque antes la habían privatizado. ¿Y quiénes la habían privatizado? La gente de Mesa y de Camacho. Y ahora voy a pasar a explicarlo para que ustedes vean que son dos fenómenos distintos. Yo particularmente tengo mis apreciaciones personales acerca de el continuismo en países donde hay debilidad institucional. Porque en países donde hay debilidad institucional, las instituciones están subyúdices, es decir, están sometidas a la voluntad del poder ejecutivo. Y un presidente cualquiera que sea, en un país con debilidades institucionales, puede tener el control de las mismas y hacer lo que le da la gana. Esa es la diferencia que a veces nos vemos, bueno, porque la Merkel se ha reelegido como 4 o 5 veces en Alemania, nadie dice nada. Ya Putin va a tener 20 años en Rusia. Margaret Thatcher tuvo un montón de tiempo en Inglaterra. Estamos hablando, señores, de 3 países, Inglaterra, Rusia y Alemania, con más de 5.000 años de historia, que se dieron palos, garrotazos, bombazos, todos esos países, tanto interna como unos con otros, durante más de 3.000 años. No hay un pedazo de tierra de los campos europeos donde al pisar uno no esté pisando sobre la tumba de 2 o 3 o quizás 4 o decenas de hombres y mujeres muertos, asesinados, masacrados, porque la historia de Europa está plagada de salvajismo, de atrocidades que usted ni siquiera se puede imaginar. Y si va a la historia de esos reyes, esas coronas, ahí hay que perversidad. Ahí hay que perversidad, ahí es que hay incesto, ahí es que hay violaciones, ahí es que hay porquerías suciesas en esa historia de esos reyes, que además de no bañarse de las cosas más apestosas que existía, eran sucios por dentro y por fuera. That's it. En nuestra América Latina, con 500 años de colonialismo, todavía no nos desprendemos de esa carga, de ese lastre colonial. Aunque ustedes no lo sepan, para la emancipación de las colonias americanas, Inglaterra estuvo detrás, apoyando a Bolívar, Sucre, San Martín, O'Higgins, toda esa gente. Inglaterra, como era rival de España y le quería quitar el control de las Américas, apoyó
a estos insurrectos en contra de España e hizo una especie de pacto secreto para que les dejaran administrar las finanzas, el comercio de estas nuevas colonias. Y así duró durante un buen tiempo. Cuando Inglaterra perdió esa hegemonía y emergió Estados Unidos, fue fácil sustituir. Estados Unidos sustituyó a Inglaterra. Noten que, por ejemplo, el Uruguay fue una creación de Inglaterra, fue arrancado a Argentina. Panamá fue una creación de Inglaterra y Estados Unidos y Francia. ¿Ok? Le fue arrancado a Colombia. Y Colombia cayó ahí por engaños. Le ofreció a Colombia que se le daría, aduana libre. Los barcos colombianos podrían cruzar por el Panamá sin pagar absolutamente nada. Una vez cogieron el poder, le dieron aquí a Colombia. Pero como en Colombia tiene una clase de gobernante tan genuflexa, una clase tan entreguista, quizás la más entreguista de todo el continente, porque si hay oligarquías malas, perversas y enemigas de su propio pueblo, es la oligarquía colombiana. Entonces, la oligarquía tradicional de los pueblos latinoamericanos, blanca, que se cree europea, ha estado siempre aliada con la oligarquía extranjera. De modo que no existe ninguna empresa de capital latinoamericana en ninguno de esos países que los dueños guarden sus dineros en bancos de sus países. Los tienen en bancos de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Suiza y en paraísos fiscales en el extranjero. Porque los ricos, amados amigos latinoamericanos, no tienen patria, tienen interés. El caso boliviano es sui generis, es totalmente diferente al caso chileno. Para nadie es un secreto que Bolivia era el país más pobre de las Américas, incluso más pobre que Haití. Sí, más pobre que Haití, con índices de analfabetismo y insalubridad increíbles. Increíbles. Con la llegada de Evo Morales Ayma, un nativo boliviano, indígena boliviano de la etnia aymara, una de las 36 etnias que hay en Bolivia, siendo esta una de las más numerosas. Bolivia dio un salto increíble hacia el desarrollo. Ocurrió la nacionalización de los recursos naturales de Bolivia que estaban en manos de la oligarquía criolla y extranjera. Y aquí pongamos atención al punto de Santa Cruz de la Sierra, que es un estado amazónico, donde viven esa minoría elitista blanca que se cree, blanca y mestiza, que se cree europea y que se cree ser superior. Esa élite santacruceña que gobernó a Bolivia desde la independencia hasta hace 13 años atrás, un país que fue capaz de tener más de 5 presidentes en menos de 2 o 3 años por golpes de Estado y gorilas militares. En Santa Cruz, este señor Camacho, oligarca, blanco, él y su familia, era quienes explotaban el gas natural de Bolivia para su propio usufructo. ¿Me están entendiendo dónde viene el asunto? Este señor Camacho formó comandos juveniles siendo joven y después más adulto paramilitares para perseguir, asesinar y despojar de sus tierras a los indígenas.
Intentó ser candidato a elecciones y no sacó 4 votos. El pueblo jamás votó por él en unas elecciones. El señor Mesa fue presidente de Bolivia porque fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, un corrupto no liberal que las etnias indígenas le echaron del poder y él fue un presidente interino. Y el tiempo que estuvo ahí tampoco hizo nada por Bolivia, más que seguir la cogioca. Esta señora Áñez, que aparece ahora de la nada, sepan ustedes que en las últimas elecciones, las recién celebradas, ella perdió su curul, es decir, que su cargo, su vigencia en el cargo como senadora de la minoría opositora en ambas cámaras, dura hasta el 20 de enero. Ella no fue siquiera reelecta. Miren si es buena cosa. Muy parecida a Sonia Mateo, la de la Jabón que tenía en República Dominicana. Miren, esta señora se autoproclamó presidenta de Bolivia rompiendo, escúcheme bien, rompiendo la constitución. Porque a ella no le tocaba, de ninguna manera. Porque la ley dice que cuando ocurre la renuncia o el cese en el cargo de uno de los presidentes de las cámaras deben reunirse y elegir una nueva directiva. Pero esta señora, que era la que tenía preparada la oposición, ese grupo militar tenía más de un mes de gestación, preparando cómo lo iban a hacer. Así que eso fue algo espontáneo, que el pueblo estalló al estilo Chile, y como estalló en Ecuador, y como estalló en República Dominicana en el 84, y como estalló en Panamá hace poco por asunto de una reforma constitucional que querían hacer. No, no, no. Eso fue algo planificado, donde 3 nefastos senadores de origen cubano, Marcos Rubio, de Miami, Menéndez, el mismo que tuvo en el escándalo de las muchachas ahí con los pinchos allá en Dominicana, el de pederastía, esa cosa, ese Bob Menéndez, y el otro que está en Arizona, no recuerdo ahora el nombre, o sea, que esos 3 nefastos personajes, enemigos de los gobiernos progresistas de las Américas, se han dedicado a financiar golpes de Estado en todos aquellos países que le huelen a socialismo. Ningún latinoamericano debe dar su voto jamás por estos 3 delincuentes, porque eso es lo que son, conspiradores. Pero volviendo al caso, esta señora Áñez es una usurpadora, y por ahí anda un video porno de ella. Algunos dicen que no es ella, pero si se hace una comparación de las caras, bueno, si no es ella, es un clon. Y todo el mundo tiene derecho a tener intimidad, claro está. Ahora, lo que usted no debe hacer es ponerse a que terceros graben sus escenas y que esas escenas se puedan filtrar por ahí. Y en una mandataria que fue con Biblia en manos, señores, Biblia en manos, a decir que la Biblia había llegado al Palacio Presidencial en Bolivia y que el satanismo iba a ser desterrado. Predicando la moral, en este caso no en calzoncillos, sino en cueros. Y fíjense este detalle. Las cifras de los avances positivos en el desarrollo humano a todos los niveles económicos están ahí. Las tiene el FMI, las tiene el Banco Mundial, las tiene el PNUD. Bolivia, en 13 años, casi 14 años, multiplicó
4 o 5 veces su Producto Interno Bruto. Se redujo el analfabetismo, se construyeron hospitales, se socializó la medicina, se instauró un sistema de cobertura universal donde hay salud gratuita para todos los bolivianos, cosa que no existía en Bolivia, universidades gratis, acceso a la educación. Se dignificó al indígena nativo, que es el 62% de la población, que antes eran considerados esclavos, parias, desechos humanos de su propia tierra. Cualquier blanquito o mestizo los veía por la calle y tenía el derecho de insultarle, escupirle y llamarle ese indio. Y así se expresan. Vean, vayan a las redes para que vean a esos asquerosos racistas, esos cerdos, porque son cerdos, referirse a los indígenas con desprecio. Y nada más, todos los europeos en nuestros países tenemos que, y los que tenemos sangre de europea, tenemos que recordar que nosotros vinimos a estas tierras, nuestros antepasados, a usurpar y despojar a los nativos. Y que debemos agradecerles porque vinieron nuestros padres, nuestros ancestros, con una mano atrás y otra adelante, muertos de hambre, con la costra de las heces pegadas detrás. Vinieron aquí a Estados Unidos, a México, a todas las Américas. Llegaron nuestros antepasados europeos, muertos de hambre, desterrados, huyendo de la persecución religiosa. Como llegaron aquí los primeros de las 13 colonias que declararon la independencia. Pero esos que llegaron aquí vinieron tenían otra mentalidad, vinieron a crear un país. Pero pese a eso, también cometieron inmensidad de crímenes y atropellos contra los pueblos indígenas. Todos los que tenemos la piel blanca, ojos claros, debemos agradecerles a los nativos americanos de todo el continente que nos dieron un espacio para vivir, para respirar. Debemos dar eterna gratitud a los pueblos indígenas de las Américas, porque nos dieron de su maíz, de sus patatas, de su yuca, para que nuestros antepasados no murieran de hambre. Y en Bolivia, señores, con cuya plata, la plata del Potosí, se decoraron las capillas de los templos españoles y del Vaticano. Se sacó tanta plata de ahí que creo que se puede hacer una carretera desde Canadá hasta Tierra de Fuego con la plata que se extrajo de Bolivia. Y no crean que exagero mucho. Entonces, esa señora Áñez, racista, petulante, puerca racista, porque todo el racista es un cerdo, todo el fascista es un cerdo. Porque nadie, ningún ser humano está por encima de nadie. Y ¿sabe lo que más me molesta a mí? Que se use la Biblia como instrumento para perpetrar sus vagabunderías, sus crímenes. Después de 500 años seguimos usando este libro para humillar, para dominar, para asesinar, para robar, para masacrar a los más humildes. Y ningún cristiano que se respete puede apoyar esa vagabundería. A mí me dio rabia ver como un amigo, porque es mi amigo, por ahí, decía, por fin llegó la Biblia al Palacio Presidencial de Bolivia. Mira, caramba, la Biblia, el Evangelio, es un mensaje de liberación, de amor, de unidad entre los pueblos. Jamás puede utilizarse para avasallar, para masacrar, para humillar a otro humano. El Evangelio nos libera, no nos ata. Y da pena que tantos pastores, mercaderes de la palabra, estén apoyando esta vagabundería y se hayan prestado en Bolivia para hacer esas suciezas. Los indígenas, el plurinacionalismo, es un reconocimiento a 500 años de opresión,
de marginación, de robo, de abusos contra esas 36 etnias nativas que forman el 62% de la población boliviana. Al reconocerse como Estado plurinacional, se reconocen sus derechos a hablar en su propia lengua, a creer en sus propios dioses. El respeto al derecho ajeno es la paz. Sepan ustedes, todos los que apoyan el racismo usando la Biblia, Dios no puede ser burlado. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Respeto. Yo pido respeto para el pueblo boliviano, para la raza indígena. Pido respeto para la Biblia. Pido respeto para la humanidad. Así que esta es mi postura. Y levantaré mi voz cuantas veces sea necesario para denunciar el crimen, el abuso, la doble moral de esos gorilas, de esos racistas, de esos cerdos que usando la palabra de Dios quieren apoderarse de las riquezas de todo un pueblo. Buenas noches y hasta la victoria siempre, pueblos hermanos de América Latina, Estados Unidos y el mundo. Buenas noches.